Buenos días a todos. Lo primero es, espero que hayáis pasado unas vacaciones un poco diferentes a lo que conocíamos. Pero bueno, al final son vacaciones, ¿no? Y bueno, siempre vienen bien para descansar un poquito y para ponernos al día con todo y para coger fuerzas, ¿no? Bueno, nos metemos ya en el último tema, ¿vale? El último tema, por fin, de matemáticas, de este curso, y he de decir, bueno, es un tema que os va a resultar sencillo si el tema anterior lo domináis más o menos, ¿vale? Es importante que antes de comenzar a trabajar con este tema, que tengáis muy claro cómo funcionan las ecuaciones de la recta, las ecuaciones del plano, las distintas posiciones relativas entre esos elementos, ¿de acuerdo? Es importante que lo tengáis en cuenta, ¿vale? Porque eso nos permitirá imaginarnos o tratar de orientar los problemas de este tema, ¿vale? Bien, en esencia este tema va a hablar de cuatro componentes, ¿no? O cuatro conceptos son ángulos, ¿vale? Ángulos, distancias, áreas y volúmenes, ¿vale? Y iremos viendo en cada caso de qué ángulos estamos hablando, de qué distancias, qué área quieres que calcule o qué volumen es el que me estás pidiendo, ¿vale? Entonces, en esencia, este tema trata de esto, ¿vale? Lo que haremos es ir de uno en uno, con teoría y problemas, y luego además este tema incluye dos o tres conceptos, aparte de estos cuatro elementos que son la clave o la parte gruesa del tema. Los otros dos conceptos que quedan son dos conceptos muy sencillitos, ¿vale? Que los explicaremos después de esto y que ya veréis que no os da ningún problema. Entonces lo que vamos a hacer ahora va a ser empezar ya directamente por hablar de los ángulos, ¿de acuerdo? Venga, entonces vamos con la medida de ángulos, ¿vale? Y nos vamos a encontrar con tres posibles casos: el ángulo entre dos rectas, entre dos planos o entre recta y plano, ¿vale? Muy sencillo. Aquí tenéis las fórmulas recuadradas, pero vamos a tratar de darle explicación a ellas. Bien, mira, lo que tenéis en el primer ejemplo es que dos rectas, ¿vale? Quiero calcular el ángulo que se forma entre ellas, y para eso, ¿a qué vamos a recurrir? Vamos a recurrir a sus vectores, ¿vale? El vector de la recta R y el vector de la recta S, que ya sabéis del tema anterior cómo sacar el vector de una recta, ¿de acuerdo? Entonces, fijaos aquí lo que aparece. Aquí lo que aparece es el ángulo que forman dos vectores. Claro, un vector, dos vectores, otro vector, dos vectores. Entonces, si cada vector corresponde a cada recta, si calculo el ángulo entre esos dos vectores, estoy calculando el ángulo entre esas dos rectas, ¿vale? Porque vector y recta tienen la misma dirección, obviamente. ¿De acuerdo? Entonces, con esta fórmula, que es la fórmula del ángulo entre dos vectores, podemos sacar el ángulo alfa, que es lo que queremos conocer. Bien, y ahora os podéis preguntar la siguiente cuestión. Claro, aquí yo lo que he dibujado ha sido el caso en el que dos rectas se cortan, pero ¿es igualmente válido con las otras posiciones? Entonces, mirad, si las rectas fuesen paralelas, también vale, podéis emplear la misma fórmula, ¿vale? Esto vale para cualquier conjunto de dos rectas que os den, me da igual que sean paralelas, coincidentes, secantes o que se crucen, ¿vale? ¿Qué va a pasar si las dos rectas son paralelas? ¿Vale? Si R y S son paralelas, que el ángulo entre ellas, ¿cuál es? Si tienen la misma dirección los dos, el ángulo va a ser 0, claro. El siguiente caso que teníamos era que las rectas fuesen coincidentes, es decir, que R y S fuesen la misma. Mejor me lo pones. Bueno, mejor no, igual, ¿vale? Misma dirección a las dos, el ángulo que forman entre ellas, ¿cuál es? 0, ¿vale? Las dos van hacia la misma dirección y sentido, bueno, el sentido da igual. Misma dirección. ¿Vale? Y el último caso, que es el que os puede despistar un poco, es el caso en el que tenemos una recta y otra que se cruzan, ¿vale? Entonces, en ese caso, la misma fórmula también, ¿vale? Entonces, fijaos que aquí lo que estamos haciendo es, aquí tenemos el vector UR, aquí tenemos el vector US, ¿vale? Pero acordaos que yo los vectores, ¿vale? Yo los vectores los puedo mover, las rectas no, pero los vectores sí. Y yo al final lo que estoy haciendo es un ángulo entre vectores. Entonces, fijaos que si yo estos dos vectores los paso a este plano, ¿vale? Cojo este y lo pongo aquí, y cojo este y lo pongo en el mismo plano, ¿vale? Aquí tenéis el ángulo que queremos calcular, ¿vale? Esto sería US
y esto sería UR, ¿de acuerdo? Entonces lo que yo he hecho ha sido mover los vectores para que en un mismo plano ya poder calcular ese ángulo, ¿de acuerdo? Con lo cual tampoco hay ningún problema en que las rectas se crucen, siempre va a pasar, siempre se va a poder utilizar esta ecuación, ¿de acuerdo? Bien, vamos a ver ahora el siguiente caso, que sería el ángulo entre dos planos. Entonces, básicamente aquí son 3/4 de lo mismo, ¿de acuerdo? Mirad, hay que tener claro una serie de cosas. Si los planos son paralelos, pasa como antes, el ángulo que forman entre ellos, claro, es 0, ¿vale? Los dos llevan la misma dirección. Si los planos coinciden, pues mejor me lo pones. Alfa también vale 0, los dos llevan la misma dirección. ¿Cuándo voy a encontrar un ángulo entre ellos? Cuando se separe uno del otro, que es lo que está pasando aquí. Aquí se está separando uno del otro. Y ojo, porque el ángulo que vamos a calcular es este de aquí, ¿vale? Es cómo se ha separado uno respecto del otro, ¿vale? Y entonces, fijaos, aquí tendremos que utilizar vectores, pero ahora son los vectores del plano. ¿Y qué vectores hemos dado de plano? Los vectores característicos del plano, es decir, el vector perpendicular al plano. Entonces, fijaos que del plano pi tenemos el vector npi, ¿vale? El vector normal de ese plano, el vector característico, y del plano sigma tenemos ese otro vector, el vector n sigma, el vector característico de sigma. Entonces, fijaos que entre ellos vuelven a formar un ángulo, ¿vale? Igual que pasaba aquí, entre esos dos vectores forman un ángulo y resulta que ese ángulo, por equivalencia de triángulos, ese ángulo y ese ángulo son exactamente el mismo, ¿de acuerdo? Con lo cual me voy a centrar en calcular ese ángulo y se acabó, ¿vale? Y al final ese ángulo, ¿qué es? El ángulo que forman dos vectores. ¿Y cómo se calcula? Como antes, pero en este caso los vectores, ¿quiénes son? Npi y n sigma. Se acabó. Misma fórmula, ¿vale? Pero con planos en vez de con rectas, ¿de acuerdo? Muy sencillo, acordaos que os están dando ese ángulo, ¿eh? Con eso sacáis ese ángulo que es equivalente a este. Ya sabéis que si por alguna razón queréis sacar ese otro, ¿vale? Que sería, digamos, el ángulo obtuso, simplemente, como todo forma 180, pues sería 180 menos alfa y ya tendríais beta, ¿de acuerdo? 180 menos alfa y tendríais beta. Pero con que deis alfa se acabó, no tenéis que dar ningún otro, a no ser que os pidan los dos, pero no lo van a pedir. ¿De acuerdo? Con que deis uno se acabó. Si os piden, oye, dame el ángulo que sea el obtuso, en el caso de que no sean perpendiculares, pero no, con que deis uno se acabó. Bien, vamos al último caso, que es el ángulo recta plano, ¿vale? Bien, este es un poco engañoso, un poco tramposo, ¿vale? Tened cuidado con este. Bien, mirad, yo lo que tengo es un plano pi, ¿de acuerdo? Tengo un plano pi, tengo una recta que la corta, ojo, volvemos a lo de siempre, ¿de acuerdo? Mirad, si la recta es paralela al plano, ¿vale? Si la recta es paralela al plano, el ángulo que forman, ¿vale? Ese ángulo que forman será 0, ¿de acuerdo? Con más motivo si la recta está contenida en el propio plano, ¿vale? El ángulo será 0. Entonces, ¿yo qué estoy buscando? El momento en el que la recta cruza el plano, es decir, la recta empieza a coger una cierta inclinación con respecto del plano. Y ese es el ángulo alfa que yo quiero sacar, ¿vale? Entonces, nuevamente tenemos que recurrir a vectores, ¿vale? Todo el rato estamos recurriendo a vectores. Y ahora fijaros lo siguiente, ¿de qué vectores dispongo? Dispongo del vector de la recta R, ¿vale? Y dispongo del vector normal del plano. Bien, estos puntos aquí que veis discontinuos, simplemente lo que he hecho ha sido proyectar esa recta en horizontal para que veáis claramente qué ángulo estoy calculando, ¿vale? Os recomiendo que lo hagáis, simplemente hacéis una recta horizontal que digamos que coincidiría, si esta recta la batiésemos, coincidiría con esa línea discontinua, ¿vale? Entonces en el momento que empiece a inclinar, pues se puede ver el ángulo que forman recta y plano. Bien, ese es mi objetivo, alfa, en negro, ¿vale? Pero resulta que yo lo que tengo, volveré a utilizar, es el vector de la recta R y el vector del plano pi, el vector característico. Pero si calculo con las fórmulas que ya hemos visto antes, el coseno de alfa,
Si calculo el ángulo con esa fórmula, lo que estaré calculando es el ángulo beta, el ángulo de aquí a aquí, y ese no es el que quiero. Yo quiero el de aquí, pero ya sabéis que como el ángulo recto forma 90 grados, si tenéis beta, automáticamente podéis sacar el ángulo alfa. ¿Cómo? Restando 90 menos beta, ¿de acuerdo? Entonces, lo primero que haréis será calcular beta. Ese no será el ángulo que os piden, por eso hay el truco o donde os podéis equivocar, ¿vale? Por eso el dibujo es muy importante. Beta no es el ángulo que os están pidiendo, sin embargo es el ángulo que vais a calcular. Una vez que calculéis beta, y aquí tenéis la fórmula, pues sería con este vector y con este vector, ¿vale? Una vez que tengáis beta, ese no es el ángulo que os piden. Os piden alfa, pues simplemente el ángulo recto menos beta me dará alfa. ¿De acuerdo? Entonces estos son los tres casos que tenemos respecto a ángulos. Hago un inciso en la explicación para recordaros cómo se calculaba el ángulo entre dos vectores, ¿vale? Si esto era V1 y esto era V2, el ángulo se calculaba como arriba V1 por V2, producto escalar, ¿vale? Producto escalar, acordaos que era, multiplicamos componentes iguales, ¿de acuerdo? De la misma posición, y luego los sumábamos entre ellos, y luego lo que hacíamos era partido el producto, pero esta no escalar, sino esta vez el producto de sus módulos, ¿de acuerdo? Entonces arriba producto escalar y abajo el producto de sus módulos, del módulo de los vectores, ¿de acuerdo? Bien, con esto, con los ejercicios lo iréis viendo, ¿vale? Bien, en el siguiente ejercicio en el siguiente vídeo lo que vamos a hacer ya es practicar, ¿vale? Haremos una serie de ejemplos para que veáis esto en la práctica cómo se hace, que es muy sencillo, ¿vale? Venga, vamos a por ello.